Gabriela Mistral ha sido una de las chilenas más destacadas en toda la historia nacional. Nació en el Valle del Elqui el 7 de abril de 1889, con el nombre de Lucila Godoy Alcayaga, y falleció el 10 de enero de 1957, 12 años después de haber recibido el Premio Nobel de Literatura. Poeta, educadora, diplomática y mujer de ideas, realizó gran parte de su vida fuera del territorio nacional, donde con su talento llevó el nombre de Chile a territorios diversos que pudieron conocer las letras y la cultura del fin del mundo. Mujer brillante, a veces sufriente, sin duda una adelantada, en las décadas de 1920 y 1930 ya era una figura relevante en el concierto cultural latinoamericano y mundial. En la primera etapa de su vida, la Mistral fue sobre todo profesora, en La Serena, Santiago, Punta Arenas y en Temuco, entre otros lugares. En esta última ciudad fue profesora nada menos que del joven alumno Neftalí Reyes Basoalto, el futuro Pablo Neruda, a quien le prestaba libros y lo animaba a leer, según recordaría después el aspirante a poeta. Por cierto, en aquellos años Gabriela Mistral ya había comenzado a desarrollar su propia vocación literaria. En 1914 ganó los Juegos Florales de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, la FECH, con sus sonetos de la muerte. En 1922 publicó Desolación, que es considerada su primera gran obra. 2 años después, Ternura, y en 1929 apareció Tala. En 1922, Gabriela había viajado también a México, iniciando una vida que tuvo más años fuera de Chile que en su propio país. En la década de 1930 permanecería en España cumpliendo funciones diplomáticas, pero también activa en el plano literario y cultural. Hacia allá viajó a visitarla el joven Eduardo Frei Montalva para conversar con ella y manifestarle su aprecio y admiración. Luego el futuro presidente de la República resumiría en sus memorias que ella ya era una persona de gran renombre en nuestra América, en España y en Europa. Conversaron durante una larga tarde, fascinante conversación, y sostuvo Frei posteriormente. Tenía un profundo sentido religioso y del Evangelio le nacía la pasión por los pobres y los humildes que volcaba en esta América Latina hacia el indio y el campesino, que concentraban todo su amor. Frei mantendría en los años siguientes un continuo contacto epistolar con la escritora, lo que nos muestra otro rasgo de su personalidad. Como ilustra el estudio de Matías Tagle, Gabriela Mistral y los presidentes de Chile, publicado por Ediciones UCEL 2022, esta relación se repitió con otros gobernantes como Arturo Alessandri Palma y Pedro Aguirre Cerda. En menor medida y de otra forma aparecen vínculos discretos con Juan Antonio Ríos, Gabriel González Vidal y Carlos Ibáñez del Campo. En la misma línea ha escrito Jaime Quesada su libro 7 presidentes de Chile en la vida de Gabriela Mistral. En el caso de Tagle, agrega un análisis sobre José Manuel Balmaceda, en cuyo gobierno nació Gabriela Mistral y a quien evidentemente no conoció, pero que consideraba un aristócrata populista sobre quien sintió una particular fascinación. En una oportunidad, el León de Tarapacá le escribió a Mistral: «No puede usted imaginarse cómo soy admirador de sus obras tan llenas de intelecto y de sentimientos». Al terminar su gobierno, ella le escribió a Alessandri: «El mundo cruje y una de sus tablas es Chile. Los viejos no podemos jubilarnos y usted es el timonel de Chile». Con Pedro Aguirre Cerda tuvieron una relación cercana e incluso profesional, porque el líder radical fue abogado de la escritora, si bien ésta se atrevía a escribirle también sobre política. Sí, don Pedro, se advierte cierta anarquía en su partido, el radical. Y usted hizo bien en irse, pero solo por poco tiempo de la jefatura. Su partido tiene muchos genios y muy pocos hombres de honor y de sensatez superior. Escribía en la segunda mitad de la década de 1920. En 1938, cuando Aguirre Cerda fue elegido presidente de la República como candidato del Frente Popular, Gabriela Mistral lo definió como el hombre del timón, porque en esta hora del mundo los chilenos hemos querido una garantía contra los temporales sueltos que se llaman fascismo y comunismo. El gobernante, por su parte, se ufanaba ya estando en la moneda. Hay confianza pública, querida amiga, y el afecto popular se muestra cada vez más entusiasta, de tal manera que al presidente le reclaman en todas partes. Carta de 1939. Cuando falleció el presidente, a mitad de periodo ella escribió: «A la mujer de Aguirre Cerda, Juanita Aguirre, fueron muy pocos los verdaderos amigos, no encontró cooperación». En realidad, fueron muy cercanos. Aguirre Cerda fue quien la postuló al Premio Nobel de Literatura y como colega maestro, ella le escribió en una oportunidad dolida: «Quiere hacerme una vez más guía y el único protector de mi carrera, mi único amigo profesor, entre el gremio enemigo mío por excelencia». En otro plano,
Gabriela Mistral tenía una forma personal de ver la participación de las mujeres en política. En 1928 aseguró que el derecho femenino al voto me ha parecido siempre cosa naturalísima. 4 años más tarde escribió un artículo más amplio sobre el sufragio femenino, a propósito del derecho a voto en las elecciones municipales. De inmediato ella agregó que no bastaba solo con votar, sino que era preciso estar en diversas áreas de la vida social, para lo cual las mujeres debían prepararse y adquirir cultura social mediante el estudio de la historia, las matemáticas, el derecho o la sociología, pero no para permanecer solo en papel de votantes. Si votamos, pero solo por hombres, seguiremos relegadas sin cobrar verdadero agarre sobre el timón del mando. De esta manera se atrevió a anunciar con 2 décadas de anticipación: nuestro Senado tendrá mujeres también, para concluir profetizando. Por eso algún día Chile elegirá una mujer para presidenta de la República. No era el único tema político sobre el que tuvo opinión Gabriela Mistral. El 19 de septiembre de 1936 publicó un interesante artículo en el Mercurio titulado El ritmo de Chile, en el cual resumía su visión sobre los últimos años tan complejos y confusos. Los 3 quinquenios que corren entre 1920 y 1935 traen el otro golpe arrebatado de nuestros pulsos nacionales. Durante estos años tónicos, todos los problemas hierven en las manos de los dirigentes, mientras una masa civil de primer orden pide y apresura, trueca regímenes, prueba a los hombres cómo se ensaya el mineral, vigila la administración y sigue la vida nacional como la de su hogar. Toda esta agitación no es histérica, aunque suele desperdiciarse en pasiones personales. De esta especie de metalurgia febril sale una legislación social de cuerpo entero, que bien se merecía en su amplitud y su largueza el pueblo de Chile, que ha hecho a marchas forzadas una minería y una agricultura grandes en un país pequeño y de pésima situación geográfica. Gabriela Mistral, sin perjuicio de lo anterior, era una enamorada de Chile, como se puede apreciar en su hermoso Poema de Chile, precisamente, que narra, describe y alaba a nuestra patria. De una manera más breve, se puede apreciar el mismo sentimiento en sus Elogios de la Tierra de Chile, de 1934, en el cual concentra una serie de aspectos que aprendió a querer durante décadas de tener al país frente a su pecho y de llevar sus tierras en la memoria, poco más de 10 años. En el texto la escritora elogia la cordillera, el mar, sus mineros y navegantes, la Alamea, la Araucaria y Algarrobo, los frutos, los archipiélagos, las artesanías y finalmente la cueca. El texto aparece reproducido en Pensando a Chile, una gran obra que reproduce textos de Gabriela Mistral. Para concluir, es preciso anotar que esta relación entre Gabriela Mistral y Chile no estuvo exenta de polémica y distanciamiento, no solo físico, sino también moral. Particularmente duras son sus expresiones en una carta a Eduardo Frei, que conviene tener en mente porque ilustra los sentimientos en algunos momentos de destierro personal. Así le señala al futuro presidente de la República: espero comprarme una finca donde envejecer y morir. No en Chile. El odio de los que me odian me gaté. Así lo dice. Toda la paz, y yo no olvido, nunca que solo aprendí a reír desde que salí del horno ardiendo de mi país, donde cuecen cruelmente el corazón de los que lo tienen. Termina diciendo: deseo morirme en el destierro, como he vivido, y que no hagan con mis huesos la sabida mascarada de llevarlos allá. La carta es de 1941. A la larga, como sabemos, Gabriela Mistral obtuvo el Premio Nobel de Literatura en 1945 y poco después de una década, esta gran distinción y este tremendo logro para Chile permitieron también, de alguna manera, que sus restos regresaran a Chile. Luego fueron trasladados a Monte Grande, en el hermoso Valle de Elqui, como había sido su deseo final. Que estén muy bien. Nos vemos en nuestro próximo programa.